Hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para maestros en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar muchas de mis experiencias como maestra internacional y también vamos a hablar de temas de actualidad que nos concernen a todos los maestros. Tendremos entrevistas y muchos temas interesantes. Empecemos. Hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Hoy iniciamos nuestra cuarta temporada del podcast. Esta temporada vamos a hablar de algo que a mí me gusta mucho, que se llama la diferenciación. Les voy a contar un poco cómo aprendí la diferenciación y por qué me gusta tanto. Y pues mi enfoque esta temporada va a ser más como hablar de la parte logística de la diferenciación más que la teoría, porque pues la teoría la encontramos en todo lado, la conseguimos en cualquier lado y la práctica es otra cosa. No sé si les ha pasado que han llegado a alguna teoría, alguna capacitación, algún evento y se dan cuenta que pues está genial, la teoría está chévere, está muy bonita, todo chévere. Pero cuando uno va a empezar a aplicar esto, como que no es tan sencillo, ¿no? Entonces pasa mucho. Y siento que con la diferenciación a mí me pasó lo mismo. Porque pues yo no tenía la menor idea, me parecía la teoría es muy buena, pero pues, ¿y cómo lo hago? Entonces te dan unos protocolos y etcétera, pero no es así como tan sencillo. No es así como ay no, ya lo lograste, ya, fácil. No. No es así tan fácil. Entonces, ¿qué les cuento? Yo empecé a trabajar en los Estados Unidos y allá nos entrenaron a las maestras, nos entrenaron con un sistema, diría yo, como con una técnica para enseñar, en ese caso español, como al estilo americano, pero con enfoque diferenciado. Entonces era, por ejemplo, teníamos a los estudiantes reunidos en grupos, nos agrupábamos a los estudiantes, más o menos 24 estudiantes, en 4 grupos. Los estudiantes estaban divididos por su nivel de rapidez de aprendizaje, más o menos. Como que los que aprendían rápido o los que ya tenían alguna experiencia con el español y los estudiantes que no tenían ninguna idea, o sea, teníamos diferentes niveles. Entonces, ¿qué hicimos? Nos dieron eso, nos dieron nos dieron unas técnicas y unos juegos y muy chévere y bueno, genial. Te vas al aula a ver qué pasa. No se imaginan, yo no tenía la medida que hacer. O sea, entendía la filosofía detrás de la idea, de la diferenciación, que ya ahora les voy a contar en qué consiste, pero yo no entendía cómo aplicarla, ni entendía por qué si habían libros en diferentes niveles y un poco de cosas, yo no sabía. Entonces uno hace lo que puede con lo que sabe, ¿no? O sea, tampoco fue que, ay, no, pues no, ya no hizo nada. No, pues con lo que pude, hice lo que pude. Entonces, lo que hice fue eso, güey. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, como al año y medio, 2 años, llegó una coach. Un coach es un entrenador, esto es un sistema que tienen allá, o tenían, no sé si todavía lo tienen, donde una persona viene y te entrena en cómo hacer las cosas. No se supone que sea tu jefe, es un entrenador. Entonces, como hacen los entrenadores de fútbol o de básquetbol que llegan y te dicen, estas son tus habilidades y aquí puedes hacer esto y esto hazlo de esta manera y estos son los recursos para eso. Este me pareció una idea muy interesante en educación. Me pareció chévere porque pues los maestros no lo sabemos todo. Por más que querramos, no lo sabemos todo. Y no sabemos muchas cosas también. Entonces este coach tenía esa intención de enseñarnos a nosotras de cómo hacer, pero eso fue después de año y tantico de ya estar trabajando con los estudiantes. Entonces llega esa persona y nos dice, miren, estas actividades, estos libros van de esta manera. Los libros tenían unos símbolos, entonces tenía el triángulo, el círculo, el cuadrado, era azul, verde y morado, creo que eran. Y de acuerdo con el símbolo, el libro era un poco más difícil. El tema era igual, pero el libro era un poco más difícil. Y allá se enseña a leer, desde muy pequeños se enseña a leer con patrones. Entonces nosotros empezamos así. Ya cuando nosotras nos sentamos, las maestras, era una maestra venezolana, mi amiga Nina, que está también, la tengo en el podcast, no crean, ahí está, por favor escúchenla. Ella y yo nos sentamos y nos pusimos a organizar los libros por nivel, o sea, por tema, por nivel y por unidad, y bueno, eso ya todo está listo, ¿no? Porque en los Estados Unidos eso ya está listo. Pero sin embargo yo todavía no entendía muy bien, o sea, yo de todas maneras empecé a aplicarlo como me enseñaron, pero todavía había cosas que no entendía y que no sabía muy bien. Entonces, ¿qué hice? Pues empezar a aprender, porque ¿qué iba a hacer? Entonces de ahí viene mi experiencia y mi aprendizaje, no mi enseñanza, mi aprendizaje con la diferenciación.
y me parece una técnica fascinante y yo creo que los maestros ya diferenciamos constantemente. Nosotros sabemos que hay estudiantes que aprenden más rápido, que hay estudiantes que aprenden más lento, sabemos que hay estudiantes que son más maduros, sabemos que hay estudiantes que tienen gustos diferentes, que aprenden más con el hacer que con el ver o con el oír. Entonces, ese tipo de cosas nosotros ya las sabemos. Lo que no hacemos en sí es planificar para eso específicamente, cómo sistematizarlo, diría yo, o dirían otros, no sé, cómo sistematizar la diferenciación. Entonces, claro, yo empiezo a entender un poco el sistema. Yo, pues mi mayor experiencia es trabajar por grupos pequeños. Entonces, empiezo a entender el sistema y empiezo a entender que, claro, así, aquí puedo empezar a entender cómo sistematizar la diferenciación, cómo yo llego a la conclusión de que estos estudiantes aprenden más rápido y son más maduros para el aprendizaje a estos estudiantes que son un poco más inmaduros para el aprendizaje. Y en edades pequeñas hablamos de madurez. ¿Por qué? Porque los niños están en unos desarrollos diferentes y sus vidas y sus experiencias son diferentes. Entonces llegan al aula con diferentes niveles de madurez para el aprendizaje. Entonces esto me pareció fascinante y empecé a entender mucho de por qué como maestro deberíamos empezar a buscar estrategias para llegar a todos los estudiantes de la mejor manera y la manera más eficiente. Por eso pensé en la diferenciación. Entonces empecé a leer del tema. Y por acá tengo unos libros. Entonces empecé a leer estos libros. Se llama para el Assessments, para la evaluación. La autora más famosa, se llama Carol Ann Tomlinson. Es la maestra y la autora de este sistema. Y ella escribe muy bonito y escribe muy chévere. Y empiezo yo a leerla y empiezo a entender un poco más de todo lo que significa para la educación diferencial. Pero también significa un cambio de paradigma en la evaluación. Porque si tú estás enseñando a los niños con diferentes niveles de madurez, de aprendizaje, con diferentes niveles, digámoslo en niveles, aunque a mí la palabra niveles no me gusta, pero digamos que ya ella lo pone en este sistema y lo llama diferenciación. La diferenciación viene del marketing. Cuando uno va a una tienda y te conocen muy bien y saben que a ti te gusta esto y esto, y entonces te hacen un marketing como muy a tu manera, a tu estilo, entonces se llama diferenciar. Y eso creo que las personas que saben de marketing entenderán un poco más del tema. Yo así. Pero bueno, entonces ¿cómo lo aplica? Ella habla de la diferenciación en la educación y en los salones de clase. También explica, y eso es muy importante, que tiene años de aprender a diferenciar y que es muy chévere. Y eso ella lo ata con la filosofía del maestro, cómo el maestro ve al estudiante, cómo el maestro ve la educación. Entonces, pues en eso yo me alineo con la teoría que ella tiene. Obviamente ya hay más autores y en Latinoamérica hay más autores del tema. Entonces, ¿qué les voy a contar primero? Como que no es la diferencia. La diferenciación no es educación individualizada, no podemos hablar de individualización de la educación con grupos de 30 estudiantes, que sería lo máximo que podrías hacer. Y yo diría que máximo, por mi experiencia, yo generalmente he estado con grupos de 24, 25 estudiantes y ese es un buen número para diferenciar. Ya con grupos más grandes es mucho más difícil, muchísimo más difícil, y depende de la edad de los estudiantes. Se requiere y se debería implementar en Latinoamérica que las escuelas tuvieran 2 maestros por aula, como hacen en China. En China son 3 maestros por aula en las edades más pequeñas, pero bueno, eso generalmente no pasa. Entonces lo que hacen es tener un asistente, el teacher assistant, un asistente en el aula, y sí que se necesita que los maestros tengan un asistente en el aula que pueda acompañar a los estudiantes cuando el maestro no puede, porque es que eso no podemos. Hay muchas cosas que se hacen en el aula que uno quiere hacer pero que no lo. Entonces ya me fui por las ramas. Entonces hablemos un poco, volvamos al inicio. La diferenciación es un concepto de marketing, les había contado, donde se ofrece un paquete que se acomoda a la persona. En la educación es un poco más complejo porque no lo vamos a diferenciar. La diferenciación no es individualización, no se puede, es imposible individualizar la educación. Entonces es importante que los maestros entendamos que no vamos a dar una educación individual al estudiante. La diferenciación
no es un conjunto de estrategias, es un modo de pensar acerca de la enseñanza y el aprendizaje. Esa es una frase que Carol N. usa mucho y dice que la diferenciación no es un conjunto de estrategias, sino es una manera de pensar sobre la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, esto me hace a mí irme atrás en mi infancia y en mi adolescencia y en mi experiencia como estudiante. Les voy a contar un poco. Cuando yo era estudiante, yo entré tarde al preescolar. Hice un solo año de preescolar. En esa época pues no era fácil. Entonces hice un año de preescolar, pero yo entré a los 7 años. ¿Qué significa que yo hubiera entrado tarde a la escuela? Significa que mi cerebro era más maduro. Yo tenía un cerebro más maduro comparado con los niños de 6 o 5 años en la preescolar. Que eso me ayudó mucho porque yo aprendía más rápido. Yo tenía la habilidad de aprender más rápido porque mi cerebro era más maduro. No tenía nada que ver con mi intelectualidad ni si era muy inteligente o no, nada de eso. Tenía que ver con que estaba más viejita en el aula, era una niña más grande. Entonces, ¿qué pasa? Eso se continúa a medida que voy avanzando en los años escolares. Voy aprendiendo más rápido. Los maestros notaban eso, que yo aprendía rápido, pero nunca diferenciaron. Quiere decir que nunca me dieron a mí ninguna actividad que me hiciera pensar o que me hiciera esforzarme o que me hiciera... No, yo aprendía muy rápido. Yo aprendía, me decían algo, yo, ya lo aprendí. Vale. Y ya, sí, pasaba las pruebas, no tenía que estudiar porque era muy fácil para mí. Entonces, ¿qué me hizo hacer eso? Me volvió perezosa, súper perezosa. Yo ahorita sufro las consecuencias todavía de la pereza que me da hacer muchas cosas, pero sí, pasa eso con los estudiantes y no sé si ustedes han tenido estudiantes que son muy pilos, que llegan al logro o al objetivo así como muy rápido y ya, entonces son los estudiantes perezosos. Algunos son un poco más estudiosos, depende de la familia, pero ya aprendieron y ya. Entonces, ¿qué pasa? Que se quedan ahí sin retos. Y no sé si les pasa o si han escuchado que en la escuela hay unos estudiantes que son repilos y que les va súper bien y mejor dicho, son excelentes. Salen a la vida, salen de la escuela y fracasan. Y yo siempre me preguntaba eso, pero ¿por qué fracasan? Pues si estaban también en la escuela. Pues fracasan porque en la escuela no les enseñamos retos. Eran pilos, aprendían rápido, así como a una velocidad alta, pero nunca los retábamos o nunca fueron retados, no se retábamos. Nunca se les daba un challenge. Nunca se les daban retos. Y estos estudiantes terminaban pasando muy rápido, pasan más fácil, aprenden rápido, pero nunca hubo un reto, un esfuerzo, porque pues ya, o sea, llegaron al logro y llegaron al logro. Y eso me pasaba a mí, me pasó todo el tiempo en la escuela. Yo aprendía rápido, llegaba al logro, yo podía dejar de ir a la escuela. Hubo un año que mis hermanos y yo no fuimos a la escuela por 6 meses, que nos daba pereza. Porque ella trabajaba constantemente, pues ella segura confiando en nosotros que nos íbamos a la escuela, nosotros no íbamos. Entonces, cuando llamaron de la escuela, no, justo creo que fue mi hermana o mi hermano, alguien contestó. Y, o sea, le hicieron el mensaje a mi mamá de que por favor los estudiantes no habían vuelto a la escuela. Y volvimos, ya los siguientes 6 meses volvimos y pasamos con flying colors, como dicen, pasamos súper bien, entendíamos todo, aprendíamos rápido. Pero no aprendíamos rápido porque fuéramos más inteligentes que otros niños. Aprendíamos rápido porque nuestros cerebros habían sido más maduros, éramos más grandes comparado con nuestros compañeros. Entonces, al ser más grandes, el cerebro es un poco más maduro. Esto se aplicó en nuestro caso. No quiere decir que todos los casos sean iguales, nunca. Todos somos diferentes. Pero en nuestro caso se aplicó porque pues teníamos esa madurez para aprender. Y aprendíamos y pasamos el año, decimos en Colombia, pasar el año, o sea, completar y no repetir, porque en Colombia en esa época se repetía el año. No, creo que ya no se repetía. Se pensaba que se repetía. Simplemente tuvimos que presentar otros exámenes extras y terminar unas tareas que nos pusieron y ya. Igual los salones eran de 40-50 estudiantes, o sea, los maestros tampoco es que tuvieran mucha idea de qué hacer ahí, ¿no? Eran demasiados estudiantes, demasiadas cosas que hacer. Pues, bueno, este estudiante viene, presenta los trabajos, hace los exámenes, pasa los exámenes, pues ya pasó. Eso nos pasó a nosotros y me pasó a mí. Y yo analizaba eso y leyendo ese libro decía, bueno, tienes razón, ¿no? O sea, sí hay estudiantes que son mucho más avanzados, que aprenden mucho más rápido y que a veces uno los deja un poco al lado, como que ya no me preocupo por este estudiante porque ya llegó al logro. Entonces puedo darle dejarlo ahí y sí, darle trabajo, ponerlo de maestro de otros, otras cosas, hacer otras cosas, pero no necesariamente
darle otro esfuerzo o a ponerlo a esforzarse un poco más por algo mejor. Entonces, ya cuando entré a la universidad me di cuenta que tenía muchos vacíos que no había aprendido. Ya no era tan fácil, porque ya los estudiantes éramos todos de la misma edad y yo tenía que, de hecho, esforzarme y hacer mucho más esfuerzo para lograr las metas que me ponía en la universidad. Entonces, claro, eso hace importante la diferenciación. ¿Qué más pasa en el aula y que nosotros los maestros sabemos? Son los estudiantes que aprenden lentamente. Poco los hacen menos inteligentes aprender lentamente. Simplemente su madurez, su espacio de madurez que están, no llega esa información. O puede ser que tienen dificultades en su casa. Algunos con familias disfuncionales, con hambre, sufriendo de maltrato, sufriendo de toda clase de problemas. En esa misma aula va a estar un estudiante con una familia funcional, que lo están nutriendo, que lo están cuidando, que lo están ayudando. Ahí también está el estudiante que es totalmente que tiene padres totalmente negligentes, que ni lo miran o la miran, que ni saben si existe o no existe. También están las madres solteras que no tienen tiempo para sus hijos. También tenemos estudiantes con necesidades especiales, con dificultades de aprendizaje. Todos llegan a la misma aula. Puede que estemos divididos por edad, pero todos llegamos a la misma aula y todos los estudiantes llegan al mismo aula con un maestro y este maestro le tiene que dar la enseñanza o lograr los objetivos con todo. Eso suena ciencia ficción, ¿no les parece? Pero es una realidad. Entonces, ¿qué hacemos los maestros? Nosotros nos dedicamos a lo que podemos y de hecho, por eso decía anteriormente, ya los maestros hacemos diferenciación en las aulas. Lo que pasa es que no lo hacemos sistemáticamente. Entonces, no lo ponemos en nuestras planificaciones o no es que no lo logremos, no lo especificamos. Entonces llega Carol Ann y nos cuenta de la diferenciación. Les recomiendo el libro, lo voy a buscar en español, no sé si está en español. Se lo recomiendo mucho porque este es para los líderes, porque cambia mucho el concepto que uno tiene, primero de la evaluación, segundo de cómo impartir las clases, que no son clases magistrales y eso ya también es cuento aparte, ¿no? Eso ya es de años de que uno se para en el aula y habla y habla y habla y mire a ver quién cogió la información. Eso pasa en el aula. Eso también ya ha cambiado un poco, ya no es, las clases son más interactivas, los estudiantes tienen que actuar, el maestro es más un guía, eso ya también es old news, noticias viejas. Cuando nos hablan de diferenciación, Carol Ann nos dice que y a mí me gusta tomarlo como una filosofía, como decir, yo sé que mis estudiantes llegan en diferentes momentos, digamos los momentos de su aprendizaje y que todos no van a aprender de la misma manera, al mismo ritmo. Entonces ella habla de 3 tipos de diferenciación que se pueden hacer en el aula. Y ahora yo les explico cuál me gusta más a mí. Uno habla de la diferenciación por madurez de aprendizaje, que es a la que me referí en mi experiencia personal. Por mi madurez de aprendizaje, porque mi cerebro era más maduro comparado con los de mis compañeros de aula, pues yo aprendía más rápido. No quiere decir que fuera más brillante, simplemente tenía una madurez para ese aprendizaje, porque pues si me estaban enseñando cosas abstractas de matemáticas, yo ya tenía la madurez para lograrlo. A veces les enseñan a los niños de preescolar cosas tan abstractas y los profesores se quejan de que aprende, pues es que no está en la madurez, todavía no le ha llegado ese momento de entender que abstractas y no concretas. Eso lo sabemos los maestros de preescolar, maestras de preescolar, denme un like que son las que me entienden con este aspecto. Los estudiantes están en diferentes momentos. La otra manera es diferenciar el contenido. Se puede diferenciar el contenido, se puede diferenciar el proceso y se puede diferenciar el producto. Cuando ella habla de diferenciar el contenido, ella habla de básicamente todos los estudiantes, demos un ejemplo, todos los estudiantes van a aprender sobre el sistema circulatorio, pero hay estudiantes que están en un aprendizaje un poco más lento. Entonces esos estudiantes van a aprender sobre el sistema circulatorio cosas muy básicas y pueden aprender las conexiones del sistema circulatorio, alguno que otro nombre, un vocabulario y cómo funciona. Hay un grupo que está como en la media, que estos estudiantes ya pueden dar descripciones de los procesos del sistema circulatorio, qué hace el corazón, cómo es importante dar un poco más de detalle y pueden aprender más, porque ya lo básico
es fácil para ellos. Y está un grupo más maduro, más avanzado, podríamos decir, que puede hacer conexiones mucho más complejas de cómo se conecta el sistema circulatorio o cómo pueden comparar el sistema circulatorio con el sistema nervioso y cómo pueden ser unas similitudes o unas diferencias. Ya están en ese momento de poder hacer comparaciones y ser más complejas. ¿Por qué? Porque estos estudiantes están en diferentes momentos. Yo uso 3 momentos, yo personalmente en mis aulas busco 3 momentos para poder dividir a mis estudiantes para no llenarme de tanto trabajo. ¿Qué pasa? Que a esos estudiantes se les da diferentes tipos de trabajo. Un estudiante que está en un nivel básico, que está en ese aprendizaje, no quiere decir que no esté aprendiendo, simplemente está aprendiendo otro ritmo. Y lo otro es, y es muy importante, el objetivo de la educación es el aprendizaje, no la evaluación. La evaluación no es el objetivo. El objetivo es que aprenda. ¿Aprendió? Vamos bien. Entonces, y la comparación de los estudiantes con el que más sabe versus el que menos sabe, tampoco está bien. La idea y el objetivo es que te compares contigo mismo. Entré así, llegué acá, en este escalón voy. Entonces es como una manera de darle a cada estudiante lo que necesita en ese momento que necesita. Obviamente no es individualizado, pero a ese grupo de estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Que cada estudiante, que esos grupos de estudiantes van a primero sentirse mejor. Porque lo que sí pasa es que cuando un estudiante le hace una tarea muy difícil, se frustra y no la hace. Y al estudiante que le hace una tarea muy fácil, pues le parece aburridísimo y no la hace o la hace a media o puede que la haga y la termine y ya quedó libre y ya que ahora qué hago. No sé si les ha pasado. El objetivo es que al estudiante se le den las tareas que sean un poco difíciles a su nivel, pero no tan difíciles que tenga que frustrarse y termine aburrido. Y eso pasa con los estudiantes que están en un proceso de aprendizaje un poco más lento. Se frustran y ya dejaron todo. Se les olvidó, ya se acabó. Ya, no más, no voy a hacer nada. Entonces, eso es muy importante de tener en cuenta. Entonces ella habla de ese tipo de tareas que les damos a los estudiantes para que lleguen a un aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que cambie toda la evaluación. Y ya no estamos evaluando con un solo logro, este es el objetivo y todo el mundo llega al objetivo, porque no se puede, no todos van a llegar a ese objetivo, pero sí se puede hacer las famosas rúbricas, las rúbricas donde cada estudiante, donde los estudiantes se pueda ver que hay un logro, que hay un aprendizaje de algún tipo de acuerdo con el lugar donde empezó. Es como, por ejemplo, decirles yo a ustedes que hoy voy a hablar todo el día en inglés y todos me tienen que aprender y todos me tienen que entender. Imposible, ¿cierto? Porque hay personas que están en cierto nivel de inglés que me pueden entender muy bien y pueden hacer conclusiones y hacer discusiones, y habrá una persona que está aprendiendo y que va cogiendo y entiendo esto, entiendo lo otro. Y está la persona que no sabe nada de inglés. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Pues se va a frustrar y no va a hacer absolutamente nada y no va a entender y no va a aprender. Más o menos lo mismo. Todos estamos en diferentes niveles. Entonces, yo no puedo decirle a la persona que no sabe nada de inglés que no llegó al objetivo, porque simplemente no le di las herramientas, no se las di. Entonces, de eso trata la diferenciación, de dar las herramientas a los estudiantes de acuerdo con ese proceso en el que está, en ese momento. Sé que todos los maestros lo hacemos, pero no lo sistematizamos. Creo que lo he mencionado bastante. Lo hacemos de una manera diferente, lo hacemos de una manera que no está sistematizada. Y mi objetivo con este podcast, con esta temporada, es darles herramientas. No hablarles tanto de la teoría porque, se los juro, la consiguen súper rápido, buscan en ChatGPT, él les sale todo, se las resume, se las pone así en bandeja plata. Pero yo lo que quiero es contarles es mi experiencia, cómo fue y cómo ha sido, porque no es totalmente perfecta. Yo todavía tengo mucho que aprender y todavía aprendo nuevas técnicas y todavía a veces aplico unas técnicas en desorden, muy desordenadas. Las técnicas todavía estoy aprendiendo y quiero compartir ese proceso con ustedes de mi aprendizaje y posiblemente lo que les estoy contando hoy o lo que les voy a contar hoy en esta temporada les va a servir mucho para sistematizar un poco esa práctica docente, esa práctica de voy a utilizar esto. Lo que sí recomienda Carol Ann es no lo hagas todo de una, la complejidad de todo. Hablamos de contenido, luego también se puede diferenciar el producto. Quiere decir que lo mismo, si un estudiante está en cierto proceso, pues no le vas a pedir un ensayo súper complejo porque no está en ese proceso, no lo ha logrado, pero que si me puede lograr hacer una carta explicándome el por qué debo cuidar mi corazón,
ya es un proceso, ya está logrando, hay un aprendizaje. Entonces la evaluación cambia, el producto es diferente. No todos los estudiantes me van a dar el mismo producto. ¿Por qué? Porque no están en el proceso. El producto también se puede diferenciar por el gusto, por ejemplo. Si a un estudiante le gustan las cosas robóticas o si a un estudiante se siente más feliz con el manga o lo que sea, bueno, cualquier cosa que esté en este momento de moda. Esos estudiantes les podemos decir, bueno, ¿cuál es el gusto? ¿Qué te gusta más? Ah, no, me gusta más el fútbol. Bueno, pues hagamos un producto que tenga relación, si es posible, ¿no? Hay cosas que no se pueden adaptar, pero hay cosas que sí. Por ejemplo, cuán importante es un corazón saludable para un deportista. Esos productos se pueden diferenciar, no tienen que ser los mismos y hace que el estudiante tenga mucho más interés porque es algo que le apasiona. Y también el proceso. El proceso habla de cómo aprende el estudiante. Entonces, los estudiantes, a mí yo esto lo implemento más en todos, porque todos los estudiantes tienen maneras de aprender diferentes. Entonces, hay unos estudiantes son más, ellos lo dividen de esta manera y puede que haya teorías diferentes en Latinoamérica. Ellos lo dividen como el kinestésico o el estudiante que aprende haciendo, con plastilina, con, no sé, más artístico puede ser. También está el estudiante visual que aprende con cuadros, con dibujos, con mapas conceptuales. Y está el estudiante auditivo que va a aprender a través de una canción o a través de escuchar al maestro. Eso se puede diferenciar también. Uno empieza a reconocer a los estudiantes y dice, bueno, este está más inquieto, tal vez necesite una actividad donde pueda hacer plastilina o, no sé, una obra de arte o simplemente hacer un dibujo si es más visual o etcétera. Entonces también se puede diferenciar, eso requiere un poco más de estrategia del maestro, pero también hay que ser un poco práctico. Con esta teoría, en mi experiencia personal, me ayuda mucho, uno, para alinear con mi filosofía, para entender cuál es mi filosofía como maestra y también para entender que los estudiantes aprenden diferente y que está bien. Ahí también aplica mucho la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que hemos hablado mucho de las inteligencias múltiples y hay reevaluación y etcétera. Está bien, vamos a hacer esto más práctico. Entonces en el siguiente capítulo vamos a hablar de la practicidad, de cómo hacemos esto más práctico. Yo sé que hay mucha confusión porque hablo un poco mucho, pero yo les voy a, entonces todo eso, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más. Que en conclusión, la diferenciación, una teoría de los Estados Unidos. Anne Tomlinson es la autora principal y la líder en el tema. La diferenciación es ayudar a cada estudiante a aprender. En el siguiente vamos a hablar un poquito más de teoría, pero vamos a dar tips, o voy a dar tips que nos pueden ayudar. Un abrazo y nos estamos escuchando. Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta con mucho gusto les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.